están? ¿Cómo les va? Es viernes 27 de mayo de 2022. Este es el podcast constituyente del Libero, una vez más con Marcela Cubillos y Germán Concha, analizando como cada semana el devenir de este proceso constituyente. Una semana de nuevo con noticias grandes, relevantes y con controversias importantes. Déjenme partir por la primera, que es probablemente la más fresca, ¿no? Ocurrió ayer jueves. Y es que se aprobó en comisión esta norma que dice que para cambiar la constitución redactada, si es que se aprueba desde luego en el plebiscito de salida, se van a requerir 2/3 de los votos del Congreso para poder hacer cualquier modificación, al menos en los próximos 4 años. Marcela Cubillos, ¿qué te parece esta norma que se aprueba ayer? Bueno, esto sigue lo antidemocrático de lo que están haciendo. O sea, cuando uno ve que las explicaciones son porque habrían instituciones como el Congreso que no tienen lealtad, yo escuchaba al convencional Atria decir, ¿no es cierto?, a lo creado por la convención, o para evitar que se hayan cambios así, bueno, pretenden dejar el Senado funcionando, pero decorado, ¿te fijas? Porque al final, si tú dices que solo se va a poder reformar la Constitución a partir del 2026, y antes no, porque le pones un quórum imposible, o sea, de verdad que la Constitución actual, para que la gente entienda, reserva los 2/3 para 6 capítulos, todo el resto es por 3/5. Entonces, aquí la ponen para toda la Constitución, por lo tanto, para hacer que no se pueda reformar. Y yo quiero agregar además 2 cosas, o sea, esta Constitución es irreformable, uno por eso, ¿no es cierto?, porque le ponen un quórum muy alto. 2, los que dicen que van a poder cambiarla, aunque le bajaran el quórum, uno dice, ¿por qué la centroizquierda va a pasar a tener poder si no lo tuvieron hasta ahora en las normas que están en el texto? O sea, la gente que piensa que esto se va a mejorar, ¿por qué les harían caso? Si aquí la izquierda más radical está feliz con el texto y escribieron básicamente su programa de gobierno, en esto creen. Y lo tercero es que hay una norma muy importante en el texto de la convención que se menciona poco, y es que los pueblos originarios se les dio poder de veto. O sea, para hacer cualquier cambio que afecte de alguna manera sus derechos, se necesita el consentimiento de ellos, no consulta indígena, el consentimiento de ellos. Y bueno, y prácticamente esta es una constitución indigenista, entonces hay una gran cantidad de materias que si se quisieran cambiar, ellos van a sentir que les afectan y por lo tanto son incambiables. Por lo tanto, aquí se está haciendo una constitución pétrea, imposible de reformar en la práctica, y además con ciertas normas como son las que instalan esta agenda indigenista, que es más bien racista, ¿no es cierto?, en Chile, son irreversibles, porque siempre que se quiera cambiar alguno de esos artículos se va a requerir el consentimiento de los activistas indígenas de esas causas. Por lo tanto, esta es una muy mala señal, aun cuando después en el Pleno, porque esto se votó en la comisión y falta el Pleno, aun cuando en el Pleno bajen un poco el quórum, o los socialistas se arrepientan de esta indicación, o alguno, etcétera, ya la intención es hacer que esta constitución sea imposible de reformar y por lo tanto la van a arreglar de otra manera para que el Senado y la Cámara de Diputados actual no pueda meterle mano, por así decirlo, a este texto. Germán Concha, ¿qué te parece la norma esta de los 2/3? Hola, ¿cómo están? A ver, Eduardo, mientras hablaba Marcela, es imposible no acordarse de la frase famosa de la presidenta de Chile, que cada día puede ser peor, porque la verdad es que la convención nos propone cada día algo que tú dices, al menos es igual de malo que lo anterior, digamos, y empeora la situación. Porque de verdad, lo que aprobó la comisión, todavía no tenemos pleno, pero lo que aprobó la comisión es bien grave. Ahora, llama la atención que todavía tengas mucha gente que como que no quiere entender que esto está pasando. Que mira esto y dice, no, si esto no es tan grave. Me tomo 2 minutos porque me acaba de pasar y me sorprendió mucho. Me llamó un amigo para invitarme a comer, muy gentilmente, y la explicación era que venía saliendo de un seminario donde habían expuesto expertos constitucionalistas sobre el borrador de la convención. Y él había quedado muy impactado por uno de estos expertos que se había dedicado a decir básicamente que esto no era tan grave, que esto iba a funcionar bien, que no había normas que afectaran en realidad el derecho a propiedad, que era todo muy bueno, digamos. Y mi amigo me dice, mira, yo salí reconfortado de este seminario, casi feliz. Pero como él oye los podcasts de la Red Libero en general, parece que le eché a perder el día porque se acordó de los comentarios míos, pero como que lo tuyo me hacía ruido. Entonces nos sentamos y me resume lo que había dicho este experto y me dice al final, bueno, tú no me puedes decir que esta constitución es tan mala. No, le digo yo, es peor. Es peor, y es peor por lo que
entre otras cosas por lo que dice Marcela, porque estas normas demuestran una cierta disposición a no corregir nada. No importa lo que te digan, no importa la evidencia que te muestren, no es relevante. Se va a hacer esto de la manera que la mayoría quiere hacerlo y punto. Y al que no le gusta, ok, ese es el problema de él. Ahora, en lo concreto de los 2/3, yo diría que aquí hay 3 puntos gruesos. Uno, los mismos que nos dijeron que los 2/3 eran antidemocráticos, poco menos que cavernarios, propios solo de dictadura, imposibles de aceptar, que hicieron todo lo posible por saltárselos en el reglamento de la convención durante toda la convención. Ahora descubren que los 2/3 funcionan, son fantásticos y tienen sentido institucional. Entonces tú dices, ¿qué explicación hay para eso? Y no quiero atribuirle intención a nadie, pero ¿cuál es la única explicación lógica? Calculadora. Esto es pura calculadora. ¿Qué es lo que pasaba? Que antes los 2/3 operaban como una regla que controlaba o limitaba su poder. Hoy día los 2/3 van a operar como una regla que favorece su poder. Entonces es pura calculadora. Entonces lo que yo creo es que lo menos es que por lo menos saquemos la moralina de la conversación y entonces no digan que esto es por principios democráticos, por razones de justicia o por altos criterios morales. No, es pura calculadora. Ya hablemos de calculadora entonces. 2. Cuando se aprueba en noviembre del 2021 el acuerdo que da origen a este proceso y después la reforma constitucional, las personas que suscriben ese acuerdo no sabían, podían intuirlo, proyectarlo, calcularlo, pero no sabían cuál era el resultado del plebiscito, ni cuál era la composición del Congreso. No lo sabían, la composición del Congreso que se iba a elegir después, atendido todo el ajuste que produce la pandemia, etc. No sabían que venía una pandemia de por medio, digamos. Todo eso era ciego, se cumplía esto que al mundo progresista le gusta tanto, el velo de la ignorancia de Rawls, el hacer normas sin saber qué lugar voy a tener después en ella. Bueno, había velo de la ignorancia. Igual que el año 89, cuando se hace la reforma constitucional y se cambian los quórums de reforma y se establece el que tenemos hoy día, 3/5, 2/3, según explicaba Marcela, cuando se hace esa reforma no se había hecho la elección parlamentaria de finales del 89. Por lo tanto, tú no sabías qué quórum ibas a tener. Esta reforma se hace, o esta propuesta se hace, con el Congreso a la vista, con el equilibrio de mayorías a la vista. Entonces, esta propuesta tú la estás haciendo ¿para qué? Para saltarte ese equilibrio. Entonces, estás usando primero la calculadora para ganar por secretaría. Eso es lo que estás haciendo. Estás diciendo qué quórum tengo que poner para poder ganar igual, dada la configuración concreta y real que conozco de fuerzas políticas. Perfecto. Uso entonces. Eso es ganar por secretaría en cualquier parte del mundo. Y lo tercero, que me parece ya lo más grave, es que yo oí un poco en la línea de lo que decía Marcela, no he leído los comentarios, pero he oído que habrían varios convencionales que habrían dicho que este Congreso no está, no me acuerdo si es suficientemente comprometido, suficientemente leal, es algo, va como por ahí con la Constitución nueva. Entonces tú dices, a ver, ¿qué significa eso? ¿Le están diciendo al Congreso que no va a cumplir la institucionalidad? Porque el implícito es ese. Si yo digo no está suficientemente comprometido, que hay un riesgo de que lo que yo le estoy diciendo al Congreso es no, usted no puede porque usted no va a ser leal con la institucionalidad democráticamente aceptada. O sea, que es decir, si gana el apruebo, usted no va a ser leal con ese resultado. Eso, me gustaría saber qué opina el Congreso de eso, el Congreso actual, de que le digan eso. Y refleja una mentalidad totalitaria en el sentido de que solo la mayoría actual puede hacer algo porque solo esa es la mayoría pura, moralmente correcta, etc. Pero además tiene una segunda vuelta que todavía es más peligrosa y que espero de verdad que no estén ahí. ¿Por qué el siguiente Congreso sí va a estar comprometido? ¿Cuál es la razón? ¿Qué cambia? Entonces tú dices, bueno, lo único que va a cambiar es la forma de elección. Entonces le metimos la mano a la urna. Entonces tengo una forma de elección que me da una cierta garantía de que voy a ganar el siguiente y por eso ese sí va a estar comprometido. O sea, si esas dos cosas son ciertas, si es primero una desconfianza sobre el actual, porque desconfío de la capacidad de los actuales parlamentarios de cumplir el orden institucional, y confío en el siguiente porque creo que lo voy a ganar, porque sé algo que los demás no sabemos respecto de la propuesta del sistema electoral,
Entonces, ahí sí, si eso es cierto, ahí sí que estamos en un tema gravísimo respecto a cómo funciona el sistema institucional para adelante. Muy claro. Marcela, fíjate que uno de los eslogans de la pre-campaña del apruebo es aprobar para reformar, o, dicho en un tono más romántico, no es perfecta, pero se parece a lo que simplemente soñé, que otra cosa que anda dando vuelta por ahí. El punto es que si esto queda tan amarrado con este candado que han descrito, ese eslogan se cae, porque entonces ya no es aprobar para reformar, porque sería muy difícil de reformar, ¿o no? O sea, no se están pegando como un disparo en los pies los partidarios del apruebo con mira al plebiscito. Bueno, así es, y por eso yo creo que en algo van a cambiar. Esto ya ha pasado muchas veces, ¿no es cierto? Que el Partido Socialista dentro de la convención firma artículos o indicaciones y después la presión pública en el fondo hace que le quiten el voto en el Pleno. Pero yo quiero ser muy clara en que aquí no basta que corrijan el quórum de 2/3. Lo podrán corregir un poco y maquillar. Ahora, yo creo que no demasiado, porque en el fondo lo que no quiere el Frente Amplio y el Partido Comunista es que este Congreso de verdad cambie lo sustancial de lo que aprobaron. Que, por ejemplo, recupere el Senado, o le den atribuciones a la Cámara de las Regiones, o se hagan una cantidad de cosas que ellos no quieren que pasen, ¿no es cierto? Entonces, pueden maquillarlo, como digo yo, pueden bajar el quórum un poco, pueden dejarlo reducido a determinados artículos, pero eso no basta. Yo creo que ese eslogan de aprobar para mejorarlo o reformarlo es más bien una disculpa de muchos que, sabiendo que no les gusta el texto, no quieren decir de frentón que lo que sería bueno para Chile es que este texto no rigiera y que se hiciera la pega bien, porque no lo van a poder cambiar primero por el quórum, pues se puede arreglar. Segundo, porque como vuelvo a decir, no tiene poder. La centroizquierda no lo tuvo en la convención, no veo por qué lo va a tener afuera hoy día. Y en tercer lugar, por el veto indígena. O sea, el principal problema que tiene este texto es que atenta contra la igualdad ante la ley, y eso no tiene arreglo, porque no se puede cambiar ni reformar la Constitución en ninguna de esas materias sin el consentimiento de los pueblos originarios. Por lo tanto, acá yo creo que hay que ser mucho más transparente en entender que la pega de la convención no funcionó para hacer una constitución buena, para hacer una constitución que uniera, y enfrentar eso, que no es tan grave, no pasa nada, que se haga otra bien hecha. Entonces yo creo que esa es la discusión más de fondo. Germán, déjame llevarte a otro tema de esta semana, muy relevante, que se conectó, fíjate, con el trabajo de la convención y con el proceso constituyente en general, y es el asesinato de un comunero mapuche esta semana en Lumaco por un grupo guerrillero, claramente, que estaba puesto parapetado ahí en la orilla de un camino. Bloquean un bus con trabajadores que iban a hacer labores forestales, les disparan, muere uno. Y fíjate que eso generó una discusión respecto del proceso constituyente, porque desde luego lo que la gente empezó a pedir en la zona es, oiga, haga un poquito más amplio, un poquito más completo el estado de excepción, que era un estado de excepción acotado. La gente empezó a decir, bueno, pero en la nueva Constitución no hay estado de excepción previsto para que las Fuerzas Armadas puedan actuar, y se habló entonces de una Constitución insegura. ¿Tú estás de acuerdo con ese punto de vista, Germán? Sí, yo creo que es más grave todavía porque refleja un prejuicio ideológico. En Chile llevamos mucho tiempo justificando la violencia como la reacción a la violencia estructural del Estado. Esto es puro neomarxismo, pero hay que decirlo así porque el argumento, digamos, la lógica es: yo no puedo perseguir efectivamente a los delincuentes porque en realidad quienes cometen delitos no son responsables por lo que están haciendo, porque esa es una reacción a la violencia estructural del Estado. Y como ese Estado ha venido estructuralmente persiguiendo, perjudicando, agravando, entonces estos son, no quiero ser irónico o grotesco, pero son unos pobres niños, comillas, que no están haciendo nada malo y a los cuales prácticamente no los puedo ni siquiera meter presos, porque prácticamente no tienen culpa. Y tú ves que el discurso en muchos momentos, antes del 18 de octubre, era casi abolicionista. Abolicionista en términos penales es una doctrina que sostiene que el instrumento penal no se puede usar. Que precisamente la idea no es el garantismo, que esto es más que el garantismo, no es decir, tengo que proteger especialmente los derechos de los imputados, que eso es razonable y es parte del sistema penal, sino que esto es mucho más allá que eso. Ya el garantismo se discute si es una exageración, pero esto es mucho más allá que eso, es creer que la herramienta penal no la puede usar. Por este tema estructural que está dando vuelta. Entonces,
cada vez que tienes un detenido por un delito, por unos ciertos delitos, porque hay otros delitos en los cuales toda esta protección desaparece. Cuando tienes delitos de cuello blanco, temas económicos, por ejemplo, ahí poco menos que los acusados no tienen derecho ni a juicio ni a defensa. Porque ahí son, aplicando la misma lógica estructural, ellos son parte de los explotadores. Entonces, como son parte de los explotadores, no los tienes que ni siquiera defender ni dar derecho a que se defendan. En fin, a partir del 18 de octubre eso se agrava porque lo que haces es que glorificas la violencia. Y entonces dices que los que saquean, queman, destruyen, etcétera, son virtualmente héroes que están haciendo algo muy importante para Chile. No sé si ustedes se acuerdan, pero un momento muy crítico en esto y muy grave del ánimo de la sociedad chilena, el Festival de Viña en el 2020, cuando Kramer, en una de sus rutinas, hace que uno de los personajes que él imita diga, hablando por los manifestantes, dice, no critiquen a la primera línea, porque sin ellos no podríamos expresarnos. Ovación de la quinta. Entonces, espérate, Chile era un país ocupado militarmente, donde no había libertad de expresión, donde la gente no podía hablar, donde no se podían hacer manifestaciones. ¿De eso me están hablando? Eso es el mensaje que se le quería dar a la gente, eso es lo que estábamos todos convencidos en un momento determinado. Porque esa es la lógica. Entonces, claro, con esa lógica, cuando tú tienes que afrontar los estados de excepción, que son maneras efectivamente de reponer el orden público, entonces, claro, te cuesta mucho diseñar estados de excepción eficaces, porque en el fondo te cuesta creer que la tarea fundamental del Estado es restablecer el orden público, es asegurarlo. Y te cuesta creer que cuando las Fuerzas Armadas salen, o incluso la policía, sale a hacer cumplir el deber que tiene, está actuando en nombre del derecho y de la comunidad. Creen que están actuando como un órgano conquistador o represivo. Piensa tú que estamos discutiendo, ya no me acuerdo a quién le oí del gobierno decir, que si los atacan, se pueden defender. A veces es una regla para los privados. Tú y yo invocamos esa regla porque con el monopolio legítimo del uso de la fuerza por el Estado, los privados renunciamos a usar la fuerza. Entonces, nosotros tenemos que demostrar que nos defendimos, que nos atacaron primero, etc. La fuerza pública opera en otra lógica. Tiene que actuar dentro de las normas, las reglas, porque tiene que actuar sujeta al derecho, obvio. Pero tiene el derecho, porque está para eso, de aplicar fuerza proporcionada para restablecer el orden público. No tiene que esperar que la ataquen, digamos. Tiene que actuar para restablecer el orden público, porque por eso existe. Ahora, el estado de excepción que están previstos en la Constitución no sirven para resolver ninguno de estos problemas, y el que se aplicó es muy raro. Si decirle a la gente, mira, vamos a poner Fuerzas Armadas para que estén abiertos los caminos, ya, ¿y el resto? No, el resto lo vamos a dejar. Entonces cuando tú dices, oye, pero la mayoría de los atentados ocurren fuera de los caminos, ocurren en caminos laterales, ocurren en fondo, ocurren en otras partes. ¿Las Fuerzas Armadas qué tienen que hacer al respecto? No, miran, porque no tienen autorización para obrar allá. Entonces tú dices, esto no es un estado de excepción que produzca el efecto. Cierro con una idea. Fíjate lo que le cuesta a las autoridades, a la mayoría de la convención, por cierto, pero a autoridades de gobierno de actuar de terrorismo, hablar de terrorismo. Hacen cualquier carambola posible para hablar de no, aquí hay organizaciones criminales que están dedicadas al tráfico de madera, que tienen que ver con el narcotráfico. Sí, sí, probablemente esto se está pareciendo mucho a Colombia, una alianza entre el crimen organizado y la guerrilla. Pero tú lo que tienes es guerrilla, lo que tienes es terrorismo. Si lo que hace el señor Yaitul es llamar a la sublevación, eso en cualquier país del mundo no es castigar ideas, eso es delito. En cualquier país de Occidente hacer esa declaración es delito. De acuerdo, Marcela. Sí, que quiero decir en el fondo tres cosas concretas que pasan en este texto de la Constitución que aumentan, o sea, que disminuyen la posibilidad de enfrentar la violencia. O sea, estamos viendo que hoy día la violencia es el tema más grave y la primera prioridad, ¿no es cierto?, de los chilenos, la demanda de seguridad. Y tres ejemplos muy concretos. Uno, eliminan el estado de emergencia, que es el único que se puede aplicar en la Araucanía. El único. Dejan solamente el estado de cuando hay guerra externa o cuando hay una
un conflicto armado según el derecho internacional. O sea, no se puede aplicar acá. Y el estado de catástrofe, que es otra cosa, ¿no es cierto? Erupción de un volcán, un terremoto. No hay estado de emergencia. O sea, con la constitución de la convención, hoy día no habría herramientas ninguna para ir a la Araucanía y para llevar militares a la Araucanía. Segundo, dejan a las Fuerzas Armadas reducidas solo a la defensa de la independencia y la soberanía. O sea, adentro, sin funciones. Solo es para la independencia de Chile, el resguardo de su independencia, de su soberanía, etc. Pero le quitan las atribuciones en el fondo, en el marco interno. Y en tercer lugar, se crea, ¿no es cierto? O sea, se mantiene, ¿no es cierto?, esta defensoría penal, pero se rechazó siempre la defensoría de las víctimas. O sea, aquí tiene primero un abogado asegurado el delincuente y la víctima no tiene, según esta Constitución, un abogado asegurado. Bien, Marcela Cubillos, Germán Concha. Una cosa breve, sí. Eduardo, súper corto. En la línea de lo que dice Marcela, hay un tema, también por razón ideológica. La Constitución actual habla de la seguridad nacional, entendida como una tarea que es de bien público, que nos interesa a todos. Y esto no es invento chileno, esto es internacional. Todos los países tienen esa lógica, porque es muy importante para que las personas nos podamos desarrollar en paz, tener seguridad. Y esa es una tarea fundamental del Estado. El Estado existe para eso. La ideología de la mayoría de la convención es tan fuerte que todas esas menciones desaparecen. Todas. Por lo tanto, esa preocupación fundamental del Estado sale de las preocupaciones que el Estado tiene que tener. Clarísimo. Profesor Germán Concha, constituyente Marcela Cubillos, muchas gracias de nuevo por estar esta semana aquí en nuestro podcast. Que tengan un buen fin de semana y nos vemos la próxima. Gracias, chao. Muy bien, chao. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Líbero. Te invito a suscribirte aquí a nuestro canal de YouTube. Vas a estar al día con nuestros mejores contenidos y no los vas a encontrar en ninguna otra parte.